Buenos días, mi nombre es Néstor Fernando Fuente Echeverría y estaré exponiendo mi tercer avance del proyecto de la materia de Administración Financiera y Recursos. El título de mi proyecto es Estudios conceptuales y financieros sobre la empresa Pan American Silver en México y los efectos en los tiempos de pandemia COVID. En resumen, en esta investigación se analizará la empresa Pan American Silver, una compañía minera con sede en Canadá y con operaciones en América Latina. La empresa tiene unidades en México, Perú, Bolivia y Argentina, el cual es uno de los mayores productores de plata en el mundo. El objetivo de este trabajo es dar una referencia actual de las condiciones financieras que se tienen en esta empresa, así como los efectos presentados en los últimos años a raíz de la pandemia y las estrategias a seguir para dar continuidad a las operaciones. Se tomará en consideración revisión de literatura para un mejor entendimiento y los factores financieros para el desarrollo de esta investigación. En lo que respecta a la introducción, en este tercer avance de proyecto, se pretende integrar toda la información de los dos avances anteriores en relación con el proceso de investigación de la empresa Pan American Silver y los principales hallazgos que se encontraban a raíz de los estados financieros y las estrategias a seguir en los dos últimos años con respecto a la pandemia. Otro punto importante para mencionar es la integración de la información en base al análisis presentado, de los cuales podemos argumentar que la empresa pudo desarrollar estrategias que minimizaron el impacto en sus estados financieros, dando de cierta forma una estabilidad a la compañía y con generación de utilidades para la empresa. En relación con las condiciones actuales del sector minero, uno de los mecanismos de transmisión de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 sobre las economías latinoamericanas dependientes de la exportación de recursos naturales es la reducción de los precios internacionales de los commodities, lo que junto con la contracción de la producción merman los ingresos fiscales y por tanto la capacidad de los gobiernos de responder a la pandemia y a la recuperación económica. Por su parte, muchas empresas mineras han reducido gradualmente sus operaciones y están trabajando solo con el personal necesario para dar continuidad a las operaciones y logísticas críticas. Han suspendido actividades de construcción y expansión de proyectos. En lo que respecta a material y método, la investigación realizada por este proyecto estuvo dividida en tres secciones y la temática a seguir fue la siguiente. En el primer avance del proyecto estuvo integrado por el desarrollo de información teórica y conceptual de publicación, así como información relevante para el esquema a seguir con el proyecto. En base a esto se plantearon cuatro preguntas, las cuales fueron: ¿cuál es el tema de investigación? Componen el tema de administración financiera y recursos. En la segunda, ¿cuáles son las determinantes de la maximización de los ingresos? ¿Cuáles son las metodologías que se usan para responder a las preguntas planteadas? ¿Y qué resultados se encuentran en base a las preguntas? En el segundo avance del proyecto, se pretendió enfocar en una estructura de los balances financieros, así como los conceptos importantes que engloban este proceso de control y análisis en una empresa, que en este caso se tomó en consideración la empresa Pan American Silver para los propósitos de investigación. Para esto se optó de la plataforma oficial de la empresa, los últimos estados financieros reportados que corresponden al balance general y estado de resultados. En este caso se tomó en consideración el año 2020-2021, que fue el tiempo con un mayor auge en lo que respecta al COVID y cuáles fueron los impactos que produjo en los estados financieros de la empresa. Y en el tercer avance se pretendió integrar toda la información y con esto presentar los resultados, así como las discusiones en base a la investigación realizada. En base a esto se tomaron algunas razones financieras que se plantearon un poco en los estados, en el segundo avance, perdón, y pues se plantearon ciertas temáticas que se produjeron en los años 2020 y 2021. En base a eso también quisiera argumentar o plantear
otro punto bien importante en el tema de la minería y fue el tema de cómo se comportó la plata en este tiempo. Lo que respecta al año 2020 y 2021, pues hubo un aumento significativo en el costo de la onza de plata, lo cual pues ayudó mucho a mantener estados financieros bastante aceptables y bastante sanos, en donde pudo haber eh, utilidades para la empresa a pesar de las problemáticas presentadas por la pandemia. Esto obviamente ayudó mucho que el oro y la plata, básicamente los metales preciosos, mantuvieron unos niveles bastante altos en relación a años anteriores. Y eso, pues, como les digo, ayudó a que las empresas mineras que se dedican a la extracción de la plata mantuvieran índices bastante aceptables. En lo que respecta a las acciones de Pan American Silver en los años 2020-2021, se mantuvieron en condiciones altas, con un promedio de entre 30 y 34 dólares la acción. Entonces, pues eso también fue uno de los temas importantes, que fue una empresa que mantuvo su estabilidad y no tuvo bajas significativas con respecto a la pandemia. Entonces, todos estos factores de las estrategias que se siguieron y aparte temas externos que ayudaron como la plata o los metales preciosos que mantuvieron niveles estables hicieron que la empresa mantuviera las acciones a niveles altos. Si se dan cuenta, ya después de los próximos años bajó mucho las acciones, pero yo creo que ese ya sería un tema de estudio ya aplicado a otra temática de investigación que también sería importante tomarla en cuenta en el futuro. Pero en base a lo que se está estudiando ahora, que es el tema de la pandemia y las implicaciones, pues se mantuvieron altas. Y aquí básicamente las principales mineras de plata de América Latina reportaron un aumento marginal de producción en el tercer trimestre, tras capitalizar los saludables precios del metal, que se mantuvieron por encima de las 20 dólares la onza. 10 de las mayores mineras regionales dedicadas principalmente a la producción de plata obtuvieron un total de 36 millones de onzas, 5% más que los 34,3 millones de onzas del tercer trimestre del 2020, según datos de la industria compilados por BN Américas. En el caso de Pan American Silver, tuvo una producción de 4,8 millones de onzas, con minas en operación en México, Perú, Bolivia, Argentina y Canadá. Pan American reportó un aumento de producción de plata respecto a los 4,1 millones de onzas de un año antes. El volumen fue también superior de los 4,5 millones de onzas en el segundo trimestre, principalmente por la mejora de las tasas extractivas de la mina La Colorada en México, luego de que se abordaron los anteriores problemas de ventilación. Esos son problemas que se tienen en minas subterráneas por problemas de ventilación y que pues, hace que no se pueda trabajar dentro de las minas subterráneas por no tener una buena, que el aire circule de una forma continua. A pesar de la mayor producción en el tercer trimestre, Pan American redujo por segunda vez su estimación de plata para el 2021 de 20,5 millones a 22 millones de onzas. Y básicamente seguimos enfrentando problemas con la disponibilidad de mano de obra calificada y los costos relacionados con la pandemia del COVID-19, explicó su presidente ejecutivo, Michael Stickman, en un comunicado. Y los protocolos o las estrategias que se siguieron en el tiempo de pandemia para mantener estable la producción y pues que no tuvieran problemas significativos, se basaron en estos puntos. Primeramente, en la protección de la salud y la seguridad. Básicamente aquí tenemos cumplimiento con los protocolos de salud y seguridad,
control previo de los trabajadores antes de su llegada al lugar de trabajo, controles diarios de temperatura, protocolos estrictos en relación con el rastreo de contactos, suspensión de los viajes de trabajo nacional e internacionales. En lo que respecta al cumplimiento de normativas, se cumplieron con las normativas gubernamentales en las jurisdicciones en las que se operan la compañía. Control regular y riguroso de documentación de cumplimiento de los protocolos de seguridad. En el tema de planificación de la producción, aumento gradual de las operaciones para promover el distanciamiento físico. Estructuramos cápsulas de personal independiente para permitir el aislamiento de cualquier trabajador y protocolos de trabajo en el hogar para aquellos que puedan hacerlo. En las instalaciones y campamentos, desinfección periódica de todas las instalaciones, campamentos estructurados como cápsulas para evitar o limitar el ingreso de personal, instalaciones comunes reorganizadas para mantener el distanciamiento social, transporte de trabajadores en autobuses a media capacidad, amplio suministro de mascarillas. En la sensibilidad cultural, capacitación sobre la prevención del COVID, incentivamos una cultura en la que el trabajo con los protocolos COVID-19 formen parte de las operaciones. En lo que respecta a la planificación de la continuidad del negocio, se armó un equipo multifuncional para planificar y gestionar los problemas de forma proactiva. Supervisamos la cadena de suministro y logística, estableciendo alternativas según sean necesarias. Y en el apoyo a nuestras comunidades, hubieron donaciones de 2 millones de dólares en alimentos y artículos de higiene, compromiso de asociaciones de 1.5 millones de dólares con UNICEF, facilitamos el acceso a la asistencia sanitaria, ayudamos en las tareas de saneamiento en las zonas comunes de la comunidad, facilitamos el acceso a la educación, entre otras. Y como conclusión, en base al análisis de investigación realizado en el periodo 2020-2021 de la empresa Pan American Silver, se puede argumentar que tuvo un crecimiento sostenido, en el cual los efectos de la pandemia que se presentaron no tuvieron un impacto significativo en sus operaciones en lo que respecta a la continuidad. Las acciones de la empresa se mantuvieron a niveles relativamente altos respecto a los años anteriores, con un promedio de $25 la acción. El precio de la plata en el periodo de estudio estuvo en un promedio de 24 dólares la onza, por lo cual ayudó a que la empresa tuviera márgenes de ganancia más elevados. Los programas de prevención y protocolos COVID ayudaron en gran medida para mantener un orden en las operaciones de Pan American Silver, dando una mayor certidumbre a los trabajadores, así como a las comunidades aledañas. Muchas gracias.